Ok, vamos a ver sobre diferenciación numérica, la teoría, ¿no? Entonces, pues tenemos una función f de x. Y lo que queremos pues es calcularle la derivada, pues. Y entonces lo que hacemos pues es aproximarla con su polinomio de Lagrange. ¿Sí? Polinomio de Lagrange. Esa es la idea, ¿no? Quiero pues que quede más o menos clara la idea, ¿no? ¿Por qué se hace así, no? Nomás decir esta es la fórmula y ya, ¿no? Sino pues decir un poco la idea de dónde viene. Aunque pues tampoco hacer todas las cuentas para deducirla porque se hace muy engorroso también. Y bueno, el p de x pues lo vamos a hacer pues el polinomio de grado 3. Entonces pues va a ser algo de este estilo. L0 de x por f de x0 más L1 de x por f de x1 más L2 de x por f de x2. ¿Y por qué usamos polinomios? Se preguntarán, pues porque son fáciles de derivar, ¿no? Es lo más fácil del mundo, ¿no? Es lo más fácil de derivar. Entonces, si quiero aproximar la derivada de f' de x, pues hay que derivar esto. Hay que acordarnos que f de x0, f de x1, f de x2 son números reales, son constantes. Lo único que va a variar pues son el L0, L1 y L2. Entonces la derivada va a ser aproximadamente L0' de x por f de x0 más L1' de x por f de x1 más L2' de x por f de x2. Bueno, ¿y quién es? Bueno, acordémonos que L0 de x es x menos x1 por x menos x2 entre x0 menos x1 por x0 menos x2. Y pues vamos a deducir la llamada fórmula o las llamadas fórmulas de 3 puntos. Por eso estamos usando el polinomio de Lagrange de 3 puntos, ¿no? Entonces el L0 es esto. Pues bueno, si desarrollamos es x cuadrada menos x1x menos x2x menos x1x2. Nuevamente x1, x2 son números reales, son constantes. Y entonces si quiero calcular el L0', pues va a ser esto, pues lo de abajo pues es constante, sale de la derivada como tal. Lo de arriba es 2x menos x1 menos x2, la derivada de estos, y esto pues es constante, ¿no? Entonces esa es la derivada de L0, y de la misma manera pues puedo obtener L1', que viene siendo 2x menos x0 menos x2 entre x1 menos x0 por x1 menos x2 y L2' de x, ¿no? 2x menos x0 menos x1 entre x2 menos x0 por x2 menos x1. ¿Sí? Entonces si calculamos las derivadas pues viene siendo esto y pues la sustituimos allí. Y entonces f' de x es aproximadamente, digo, nomás pongo aproximadamente, no me voy a pelear con los errores, porque se hace muy laborioso, muy engorroso, ¿no? Entonces es f de x0, ¿sí? Por el L0', que es 2x menos x1 menos x2, entre x0 menos x1 por x2 menos x2, x0 menos x2, perdón. Entonces, pues multiplicamos así. Bueno, aquí va un menos y lo mismo, ¿no? F de x1 por L1' por 2x menos x0 menos x2 entre
x1 menos x0 por x1 menos x2 más f de x2 por 2x menos x0 menos x1 entre x2 menos x0 por x2 menos x1. Ok. Y pues luego de ahí pues hay que decir quiénes son x0, x1, x2. Entonces lo que vamos a hacer, o lo que se hace normalmente, pues es que estén a la misma distancia para que sea más sencillo. Entonces, donde esta distancia pues va a ser h. H pues puede ser positiva o negativa. Si eso pues no, pues eso no va a influir realmente el signo. Y entonces, bueno, x0 pues es x0, x1 es igual a x0 más h, x2 es igual a x0 más 2h. Y entonces, pues lo que hacemos acá pues es sustituir todo eso. x0, x0 más h y x0 más 2h, ¿no? Y bueno, por cuestiones de tiempo pues no lo voy a hacer. Se hace muy engorroso. Entonces, en esa fórmula que puse ahí, entonces al sustituir x0, o bueno, al sustituir x1 por x0 más h, x2 como x0 más 2h, y si hacemos x es igual a x0, ¿verdad? Acordémonos que esa es una función de x, entonces lo que vamos a hacer es calcular esto en x0 y luego en x0 más h, y sustituimos todo lo que haya que sustituir aquí. Después de hacer esas cuentas engorrosas, lo que nos sale es lo siguiente: f' de x0 es igual a 1 entre h por menos 3 medios de f de x0 más 2f de x0 más h menos 1 medio de f de x0 más 2h. Y f' de x0 más h es igual a 1 entre h por menos 1 medio de f de x0 más 1 medio de f de x0 más 2h. Pero pues está como medio feo que se quede esto como x0 más h. Entonces en la segunda hacemos pues x0 que sea x0 más h. Y entonces, entonces lo que nos va a quedar es f' de x0 es igual a 1 entre h por menos 1 medio por f de x0 menos h. ¿Sí? Ahora x0 es x0 menos h más 1 medio de x0. Ahora x0 más h pues es x0, entonces esto se convierte en x0 más h. Y pues queda así, ¿no? Más simétrica, y pues podemos tratar de simplificar un poco las fórmulas finales, por así decirlo. Pues quedan así: fórmulas de 3 puntos. Pues quedan así, ¿no? f' de x0 es igual a 1 entre 2h. Sí, aquí pues sacamos el 2 y pues queda menos 3 f de x0 más 4 f de x0 más h menos f de x0 más 2h. Y f' de x0 es igual a, sacamos el 2, 1 entre 2h. Pues ponemos primero el positivo y luego el negativo, por f0 de x0 más h menos f0, f de x0 menos h. Sí, bueno, sí, la f no tiene subíndice.
Esas son las fórmulas de 3 puntos. Ok. Que bueno, se obtienen al hacer un montón de cuentas del polinomio de Lagrange. Y si aplicamos el polinomio de Lagrange con 5 puntos, Lagrange con 5 puntos, obtenemos, después de hacer un proceso todavía más engorroso, obtenemos las fórmulas de 5 puntos. Que bueno, las escribo. F' de x0 es igual a 1 entre 2ch por f de x0 menos 2h menos 8 f de x0 menos h más 8 f de x0 más h menos f de x0 más 2h. Sí, todo esto es una de las fórmulas. Y f' de x0 igual a 1 entre 12h por menos 25 f de x0 más 48 f de x0 más h menos 36 f de x0 más 2h más 16 f de x0 más 3h menos 3f de x0 más 4h. Todo esto pues es la segunda fórmula. Y bueno, pues hay que saber bien, ¿no? Cuándo se usa una, cuándo se usa otra. Sí, bueno, pues tenemos, normalmente pues vamos a tener 3 puntos. Usualmente cuando tenemos el punto, nos concentramos en el punto de en medio, pues vamos a usar esta, en medio. Y cuando estamos en la orilla, pues vamos a usar este de acá. Lo mismo con las de 5 puntos. Si estamos en medio, o sea, si hay 2 para acá y 2 para acá, pues vamos a usar la de la primera. Esta es en medio. Y cuando estamos en la orilla, que solo hay 4 puntos a la izquierda o derecha, pues vamos a usar esta. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer ejemplos, pero en GeoGebra.